El repunte que mostraba la economía en el primer trimestre se estancó en el segundo. Esas fueron las palabras de Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central, justo cuando se publicaron las cuentas nacionales al segundo trimestre. Si bien se elevó levemente el PIB entre enero y junio, no hubo expansión alguna al comparar el primer trimestre con lo registrado entre abril y junio. Queremos analizar los datos entregados por el ente emisor y por eso nos acompaña Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Econsult. Gonzalo, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. ¿Es relevante decir que la economía creció 2,2 en el primer semestre? ¿Se había informado previamente que era 2,1 o no es tanto? A ver, eso es un cambio marginal. Siempre ocurren estas correcciones. De hecho, las correcciones en Chile a las cifras históricas son menores que las que vemos en los países desarrollados. Por lo tanto, es importante, pero no fue un cambio muy significativo. Perfecto. Precisamente queremos ver cuáles fueron los cambios mes por mes que hizo el ente emisor y para eso les invitamos a que vean la siguiente gráfica que hemos preparado y que, como lo decíamos, en los primeros 6 meses del año Chile creció 2,2% en vez del 2,1% informado anteriormente. Como vemos, enero creció 3,4%, fue lejos el mes con mejor expansión y no tuvo cambios. Donde sí hubo cambios fue entre febrero y mayo. De hecho, en febrero el alza fue de 1 décima en comparación a lo informado anteriormente, en marzo fue de 2 décimas al alza, en abril fue el más importante, 5 décimas al alza, ya que se había informado que en abril el IMASEC había sido 1,7%. Mayo, en cambio, también tuvo un alza importante, del 0,8%, que era la cifra más mala, al 1,1%. De todas maneras, mayo sigue siendo el mes de más bajo resultado. Y solamente junio tuvo una leve corrección a la baja, 2,6% frente al 2,7% que se había anunciado anteriormente. Ahora una cosa importante, Gonzalo, es la serie desestacionalizada, que mide periodo con periodo. ¿Y qué es lo que dijo el presidente del Banco Central? Al medir cómo fue el segundo trimestre con el primer trimestre, 1 a 1, no hubo crecimiento para nada en la economía chilena, no se creció 0%. Ese es un dato que hay que tener muy en cuenta. Efectivamente, cuando salen las cifras en Estados Unidos, en Europa, en Japón, lo que se compara, lo que saldría de Chile es que la economía no creció el segundo trimestre, porque lo que siempre uno está comparando es el trimestre respecto al trimestre anterior. Cuando yo comparo en 12 meses, estoy viendo lo que pasó en promedio en los últimos 12 meses, pero no estoy viendo lo que pasó en los últimos 3 meses. Y lo que nos dijeron las cuentas nacionales hoy día, y lo ratificó el presidente del Banco Central, es que en los últimos 3 meses la economía no creció, está estancada. Por incertidumbre, por efectos internacionales, ¿cuál es a tu juicio el factor más importante para que no hayamos crecido nada entre un trimestre y otro? El factor más importante es que no se recupera la inversión. Por el lado de la demanda agregada hay 2 componentes importantes: el consumo, que creció menos, y la inversión sigue cayendo. Y eso es muy preocupante porque este es el ciclo más largo de caída de la inversión desde el año 90. Desde el año 90 hemos tenido 6 ciclos económicos, o sea, 6 desaceleraciones de la economía, algunas con recesión, otras sin recesión. Pero nunca habíamos visto caer la inversión por tanto tiempo. Llevamos 8 trimestres con caídas de inversión. ¿Podemos tener un noveno? Sí, porque los índices del propio Banco Central sobre percepción de negocios y la encuesta sobre confianza empresarial, los datos de julio muestran que todavía estamos en territorio negativo. Por tanto, no hay una expectativa de que tengamos una recuperación de la inversión el segundo semestre. Vamos a ver un componente muy importante de la inversión, que es la formación bruta de capital fijo, que es, por ejemplo, la compra de maquinaria y equipos, que les tenemos preparada también en esta gráfica que habla de las cuentas nacionales al segundo trimestre. Y acá vamos a comparar el primer trimestre con el segundo. El consumo, tú lo hablas, Gonzalo, creció en el primer trimestre 2,4%, en el segundo trimestre creció solo 2%, desaceleración en el consumo. Ahí tenemos FBCF, formación bruta de capital fijo, maquinaria y equipos. Cayó 1,9% entre enero y marzo y cayó más fuertemente entre abril y junio, 3 puntos completos. ¿Qué es lo que pasó con el comercio exterior? Vemos que en el segundo trimestre tanto las exportaciones como las importaciones cayeron alrededor de 5%. Y lo más grave es que las exportaciones estaban creciendo en el primer trimestre y ahora están cayendo en el segundo. Aquí es lo que hablábamos, la formación bruta de capital fijo, cayendo 3 puntos. Ese es el elemento que hay que tener en cuenta para decir que la inversión se contrajo. Efectivamente. Y el dato que tú muestras de exportaciones, si miramos las exportaciones industriales, que sabemos que eso tiene un impacto económico en muchos subsectores de la economía y en muchas regiones,
hay una caída casi de 15% en los volúmenes de exportaciones industriales. Entonces, las exportaciones son el otro componente que nos están dejando que la economía se recupere. Sobre las exportaciones tú das un dato muy importante, el volumen, porque hemos visto cómo se ha depreciado el peso chileno frente al dólar y ante eso uno debiera haber esperado un aumento en las exportaciones solamente por tema de tipo de cambio. Efectivamente, pero hay dos factores que están jugando en contra. Uno es que los países a los que exportamos esos productos industriales también están con desaceleración económica. Y lo segundo es que tú dices, no hemos devaluado respecto al dólar, pero todos los países han devaluado respecto al dólar. Entonces, nuestra ganancia de competitividad, o la ganancia de competitividad del sector exportador chileno, no es tanto como pareciera. Por eso es que el tipo de cambio todavía sigue subiendo. También la fuerte caída en las importaciones da cuenta de nuestra desaceleración, da cuenta de una menor demanda interna por bienes extranjeros. Efectivamente, cuando miramos las importaciones, lo que estamos mirando es el gasto de la economía. Y lo que nos indica y sabemos que hay caída en el consumo de bienes durables. Y esos son casi todos importados. Gonzalo, con esta revisión de las cuentas nacionales mencionabas que no hay muchos indicios de que la inversión salga de la contracción en que se encuentra actualmente. Crecimos 2,2% en el primer semestre. ¿Cómo ves el resto del año? ¿Estás cerca de lo que dice Hacienda, que vamos a crecer 2,5%, o estás más dentro de los pesimistas que creen que vamos a estar bajo los 2 puntos? A ver, yo trato siempre de estar dentro de los realistas y creo que lo más realista hoy día es que la economía va a crecer en torno a 2% este año. Por lo tanto, creció 2,2% el primer semestre, va a crecer en torno a 2% el segundo semestre. Y lo más importante, la velocidad con la que estamos entrando para el 2016 es bastante baja. Ahora, otros temas que son muy importantes son dos factores y precisamente con los que se mide el presupuesto. Primero, el dólar. Este martes cerró en 694 pesos y ya hay bastantes casas de cambio que lo ubican en 700 o ya están vendiendo dólares en 705 pesos, pudimos ver esta jornada. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar? Incluso hay algunos que hablan de intervención por parte del Banco Central. A ver, nosotros tenemos dos escenarios. En el escenario base, que la economía crece en torno al 2%, el dólar va a llegar a estos niveles de 6,80, 6,90 y se va a mantener el próximo año. Pero tenemos un escenario más negativo para el próximo año, que la economía no crezca. Y eso significa que China anda más mal y el precio del cobre se queda en estos niveles en torno a $2 o algo sobre $2, que podemos tener ruido en Brasil por una baja de la clasificación de riesgo que lo dejaría sin grado de inversión. Y en ese escenario negativo podemos ver el tipo de cambio en 750 pesos el próximo año sin ningún problema. Eso es algo negativo para la economía en su conjunto. Yo escuché hace un tiempo a Herman von Willenbrock diciendo que cada vez que el dólar se aprecia mucho, los chilenos son más pobres, pero también está por el lado de los exportadores que sacan cuentas alegres. ¿Cómo hay que leer y cómo hay que entender un tipo de cambio si es que llega a estar en 750 pesos o esos niveles? A ver, yo he visto los últimos 6 ciclos, lo hemos estudiado con mucho cuidado y vemos que la única posibilidad de que la economía chilena retome su crecimiento es con un valor del dólar alto. De tal manera que sea el sector exportador, que antes llamábamos no tradicional, el que lidere la salida de esta desaceleración. Y eso ocurrió cuando el año 2002-2003. Ahí tuvimos una desaceleración fuerte de la economía chilena por la recesión en Estados Unidos. ¿Te acuerdas? La crisis, ¿no es cierto?, del ataque terrorista a las Torres Gemelas, eso bajó fuertemente la confianza a nivel mundial. Tuvimos el problema MOP-Gate en Chile, que desestabilizó bastante al gobierno. Y en ese minuto la salida de la economía chilena fue con el sector exportador y con un tipo de cambio alto. ¿Y hasta dónde llegó el dólar en ese momento? A niveles cercanos a los 7.50. Entonces, a tu juicio, si es que llegamos para allá, no es necesaria una intervención del Banco Central. Yo creo que sería muy malo que el Banco Central interviniera porque no dejaría que un precio relativo importante como es el tipo de cambio haga su ajuste para que la economía mueva los recursos desde los sectores mineros que está concentrado hoy día a los sectores exportadores no tradicionales y eso le dé el impulso de crecimiento. Si intervenimos por arriba, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar al sector exportador chileno en desventaja respecto a los sectores exportadores del resto del mundo. El mejor ejemplo es que China, que muy pragmático, tenía muy pegada su moneda al dólar, tuvo que reconocer que también tenía que devaluar su moneda. Exactamente, algo que ha movido los mercados en la última semana, incluso hoy día el Shanghái se desplomó más de 6%, todavía algunos dicen que es por consecuencia de esta devaluación del yuan. Gonzalo Sangüesa, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti por invitarme. Bueno, y con este análisis de las cuentas nacionales, del dólar y también un poco de economía internacional, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.